Una autodeclarada socialista acaba de ganar la nominación demócrata al Senado de los Estados Unidos en Florida, es decir, en el estado de Trump, en el estado donde los republicanos llevan décadas ganando elecciones cargando contra el socialismo. Y ha ganado esa nominación, además, en contra del aparato del partido, que había presentado a un militar condecorado y que había gastado 16 veces más dinero que ella en su campaña. Y a pesar de gastar 16 veces más, perdió por doble dígito. Y no estamos ante un caso aislado. En Denver, un socialista de 29 años acaba de tumbar a una congresista demócrata que llevaba en el escaño desde el año 1997, es decir, desde hace 3 décadas. En Michigan, un estado clave para el control del Senado, el candidato de Bernie Sanders, otro socialista radical dentro del Partido Demócrata, ha derrotado a la favorita de la cúpula del partido, y la ciudad más grande del país, Nueva York, ya está gobernada por un alcalde autodeclarado socialista. Así pues, lo que está sucediendo durante los últimos meses dentro del Partido Demócrata no es anecdótico, es una insurgencia organizada que está capturando a la formación política desde dentro, exactamente igual que el trumpismo capturó en su momento al Partido Republicano. En este vídeo vamos a analizar quiénes son esos socialistas que están tomando progresivamente el control del Partido Demócrata y sobre todo cuáles son sus propuestas para Estados Unidos. Veámoslo. Noviembre de 2025. Zoran Mamdani, un joven de 34 años y militante del grupo Democratic Socialists of America, gana la alcaldía de Nueva York. Previamente ya había dado la campanada derrotando al candidato del partido, el exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y en noviembre gana las elecciones municipales, de tal manera que Nueva York, la ciudad más importante del país, pasa a estar gobernada por un autodeclarado socialista. Y esta victoria, que pudo verse como algo excepcional o anecdótica, lanzó una nueva oleada de candidatos radicales dentro del Partido Demócrata que ahora están conquistando diversos feudos electorales a lo largo y ancho del país. Básicamente, muchos de estos jóvenes radicales, de extrema izquierda, llegaron a la convicción de que la etiqueta socialista, que durante mucho tiempo había tenido muy mala prensa dentro de los Estados Unidos, había dejado de restar y ha comenzado a sumar, de tal manera que no tienen por qué esconder en público su radicalidad, o al menos no toda su radicalidad. Son jóvenes que proceden, como el propio Mamdani, de la organización Democratic Socialists of America, un grupo formado en el año 82, que hasta hace muy poco tiempo era del todo marginal. Su única cabeza visible era el senador Bernie Sanders, pero que durante los últimos años comenzó a tener algo más de visibilidad, por ejemplo con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Este grupo, el Democratic Socialists of America, no es un tercer partido que busque competir contra demócratas o republicanos, porque esa estrategia electoral está llamada al fracaso en los Estados Unidos. No, son una organización cuyo propósito declarado es infiltrarse y conquistar desde dentro el Partido Demócrata. Y para ello lo que hacen es presentar a sus candidatos dentro de las primarias del Partido Demócrata con la aspiración de que las venzan y de que puedan instrumentalizar la marca de este partido para defender desde él sus ideas radicales como paso previo a conquistar las instituciones y poder ponerlas en práctica en el país. Y durante este ciclo electoral, los Democratic Socialists of America ya han respaldado a más de 150 candidatos en estas primarias contra el aparato del Partido Demócrata. Y si bien muchas veces pierden, cada vez más están ganando. A estas alturas del año, más de una treintena de candidatos respaldados por los Democratic Socialists of America han ganado las primarias del Partido Demócrata y por tanto van a ser los candidatos oficiales del Partido Demócrata en alguna cita electoral. Pero antes de comentar algunos de estos ejemplos, un breve recordatorio. Si os gustan los análisis de este canal, suscribíos. Así contribuiréis a su crecimiento y sobre todo YouTube os enviará cada día un recordatorio del nuevo vídeo que vaya subiendo. Eso sí, tened en cuenta que solo recibiréis con seguridad ese aviso si pulsáis en la campana de todas.
Si dejáis la opción por defecto de personalizadas, será el algoritmo de YouTube quien juzgue si os avisa o no os avisa del vídeo que he subido cada día. Y ahora sí, veamos algunos ejemplos de socialistas que han ganado recientemente primarias dentro del Partido Demócrata. Primero, Michigan, Abdul El Sayed, candidato de Bernie Sanders, ganó la primaria demócrata al Senado contra la congresista que llevaba desde el año 97 en el cargo, Hailey Stevens, que además estaba respaldada por el aparato del partido. El Sayed es uno de los políticos socialistas que más obsesivamente defiende la nacionalización de todo el sistema sanitario estadounidense. En segundo lugar, Florida. En esta plaza, Angie Nixon, una ex sindicalista que también pertenece al Democratic Socialists of America, derrotó en las primarias demócratas al candidato del partido, Alex Vindman, un teniente coronel que saltó a la fama como testigo en el primer impeachment contra Trump. Nixon derrotó a Vindman por un margen del 56% versus el 44%. Y a pesar de que la campaña de Vindman había gastado 16 millones de dólares y la de Nixon solo $1 millón. Pero a su vez los socialistas también han ganado en Denver, en otro distrito de Michigan, en Pensilvania y por supuesto también en Nueva York, donde no solo tienen la alcaldía, sino también un asiento en el Congreso con Alexandria Ocasio-Cortez, y además dos candidatas de los Democratic Socialists of America, no respaldadas, por cierto, por Alexandria Ocasio-Cortez, han ganado otras dos primarias en el Partido Demócrata para disputar el asiento en esos distritos al Congreso. Cuidado, no es que todos sean victorias, no es que los socialistas estén arrasando en todas las primarias del Partido Demócrata a las cuales se presentan. De momento llevan ganadas 35 primarias y perdidas 34, más o menos al 50%. Y además también hay que decir que la mayoría de sus victorias se concentran en ciudades de abrumadora mayoría demócrata, es decir, donde el centro político prácticamente ya es ser demócrata y por tanto a poco que te escores a la izquierda de un centro político que es objetivamente de izquierdas, pues ya te ubicas en la extrema izquierda. Pero aún así resulta muy notable que este grupo de Democratic Socialists of America, que hasta hace nada era del todo irrelevante en el escenario político estadounidense, solo contaban con Bernie Sanders a modo de Pepito Grillo, en estos momentos esté ganando cada vez más primarias y, por tanto, convirtiéndose progresivamente en el nuevo aparato del Partido Demócrata, algo muy similar a lo que hizo el trumpismo con el Partido Republicano. Y siendo así, ¿cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas políticas propugnadas por este ala radical del Partido Demócrata que está ganando cada vez más primarias? De entrada hay que señalar que una cosa son sus ideas profundas, su agenda oculta, y otra sus propuestas políticas declaradas. Por ejemplo, en alguna ocasión Mamdani ha manifestado que su objetivo último es la nacionalización de los medios de producción en Estados Unidos, es decir, un programa enteramente comunista. Pero desde luego, si uno mira su programa electoral, no tiene nada que ver, al menos de momento, con esto. Está muy alejado de ese programa de máximos que supondría estatalizar toda la propiedad privada productiva del país. Por tanto, como digo, una cosa es el plan último que esta gente pueda tener y que no nos va a revelar públicamente porque espantarían votantes, algo parecido, por cierto, a lo que ellos señalan sobre el trumpismo, que su plan último es establecer una dictadura fascista en los Estados Unidos, pero obviamente no lo van a declarar o manifestar así en el programa electoral del Partido Republicano de Trump. Una cosa, como digo, es cuál sea su programa de máximos oculto, y otra, las medidas que ahora mismo estén planteando en la esfera pública, que ya de por sí son bastante radicales, aunque probablemente menos que sus aspiraciones últimas. Y a continuación vamos a analizar sus 5 principales medidas económicas para transformar hacia la izquierda la economía estadounidense. Primera propuesta estrella, Medicare for All, es decir, sanidad pública universal. La idea es extender el programa público que ya existe en Estados Unidos, el Medicare, que cubre los gastos en sanidad para los mayores de 65 años, extender este programa a toda la población, de tal manera que los seguros sanitarios privados desaparecerían o se volverían irrelevantes,
porque sería el Estado estadounidense quien cubriría la totalidad de los gastos sanitarios de su población. Y cuidado, es verdad que el esquema de financiación de la sanidad privada en los Estados Unidos resulta bastante disfuncional, pero eso no significa que la propuesta de este grupo de socialistas radicales vaya a mejorarlo. De hecho, por ejemplo, el Medicare ya es un programa de gasto público carísimo y que consume un porcentaje creciente del presupuesto. Para que os hagáis solo una idea, el gasto público en sanidad de los Estados Unidos supera como porcentaje del PIB el de España. Por tanto, no parece que extender este programa a toda la población vaya a solventar el problema de exceso de gasto sanitario dentro de Estados Unidos. Muy probablemente lo vaya a agravar, trasladando además la totalidad de esa presión a las cuentas de un gobierno federal que ya tiene un déficit muy grande y una deuda pública en máximos desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el coste de este programa es tan disparatado que incluso sus promotores, como el Sayet, reconocen que no bastaría con una fuerte subida de impuestos a los ricos para sufragarlo, que toda la población tendría que pagar muchos más impuestos de los que está pagando hasta la fecha. Por tanto, en lugar de poder escoger proveedor sanitario privado y pagar por él, te privarían de la capacidad de escoger proveedor sanitario, pero igualmente te harían pagar por el proveedor sanitario público, siendo probablemente más caro que el privado. Al final, más que una propuesta para mejorar la vida de la población, es una propuesta para otorgar más poder y más control a los políticos sobre la población. Segunda propuesta, congelación del precio de los alquileres y expansión del parque de vivienda pública, es decir, seguir el modelo de Mamdani para la ciudad de Nueva York. Problema, pues por un lado que ya sabemos que el control de alquileres es disfuncional. Lo que hace es hundir la oferta de vivienda en alquiler y deteriorar progresivamente la existente. No vuelve las viviendas más accesibles para la población, sino que, como mucho, abarata el alquiler para los inquilinos existentes. Pero los que todavía no son inquilinos porque no han encontrado una vivienda de alquiler que puedan pagar, seguirán sin encontrarla incluso en mayor medida. Por otro lado, la expansión del parque público de viviendas sí podría contribuir a que más gente consiga una vivienda en alquiler, porque si metes más oferta, aunque sea estatal, al mercado, pues habrá más unidades habitables. ¿Cuál es el problema de esta segunda propuesta en materia de vivienda? Pues de nuevo el coste presupuestario. Expandir masivamente el parque público de viviendas no es en absoluto barato, porque además no se trata solo de construirlas, que es donde inicialmente se te va más dinero, sino que una vez construidas tienes que invertir y reinvertir en mantenerlas, y eso de nuevo va consumiendo porciones crecientes del presupuesto. Un presupuesto que ahora mismo no tiene ninguna holgura financiera para afrontar muchos más gastos, ni el de sanidad pública para todos, ni tampoco el de vivienda pública para todos. Tercera propuesta, expansión de los servicios públicos gratuitos a múltiples frentes, como supermercados públicos, como transporte público gratuito o como guarderías públicas y gratuitas. Aquí los problemas son parecidos a los que hemos mencionado para el caso de la vivienda. Por un lado, en un vídeo anterior ya expusimos los problemas de gestión que acarreaban en la práctica los supermercados públicos. Pero por otro lado, de nuevo, nos topamos con el muro del coste presupuestario. Si tú aspiras a que todos estos servicios sean no solo gratuitos, sino accesibles en condiciones de calidad para el conjunto de la población, es decir, que toda familia que quiera obtener una plaza en una guardería pública la pueda obtener, que todo el mundo que quiera viajar en transporte público pueda hacerlo sin que esté el servicio colapsado como sucede en España, o si quieres que la gente pueda comprar un surtido amplio, variado y de calidad en los supermercados públicos, todo eso requiere de una inversión estatal masiva. Requiere ampliar la dotación de todas estas infraestructuras, incrementar el volumen de los servicios proporcionados y asegurar estándares de calidad que no se deterioran por el uso abusivo de los mismos, que es lo que tiende a generar la gratuidad. Si algo es gratis, la demanda se dispara y si mantienes la oferta, pues obviamente se va a deteriorar.
Y aquí nuevamente nos topamos con el muro de la restricción de recursos. Los recursos de una economía no son infinitos. Los recursos que maneja un Estado dentro de una economía no son infinitos. Y si tú quieres gastar mucho más en todo, o bien parasitas muchísimo más a la población para que ésta gaste menos en su vida privada, es decir, el Estado gasta más a costa de que la sociedad gaste menos, o bien incluso así tendrás que reconocer que no vas a poder gastar muchísimo más en todo lo que quieres gastar, que muchas de estas promesas en realidad son simplemente infinanciables a la vez y conjuntamente con las demás. Pero precisamente para ocultar esto y generar una ilusión de sobreabundancia de recursos, la cuarta propuesta que efectúan los socialistas son subidas masivas de impuestos a los ricos, como si por esa vía se pudiese financiar cualquier incremento del gasto público que se plantee. Ya hemos mencionado antes que algunos de estos socialistas más honestos, como el Sayet, ya reconocen que con aumentos fiscales a los ricos ni siquiera se podría financiar la sanidad pública para todos. No digamos ya toda la expansión del parque público de viviendas, o el transporte público gratuito, o las guarderías gratuitas, o los supermercados públicos gratuitos o muy subsidiados. Pero no todos los socialistas son igual de honestos y por tanto lo que plantean a los votantes es: si me dais vuestro voto, yo os lo voy a dar todo y gratis, porque no vais a tener que pagar nada, lo pagarán enteramente los ricos. Y no solo se trata de que la aritmética sea falsa, no solo se trata de que subiendo impuestos a los ricos no vayas a conseguir financiar todo esto, sino que además las subidas de los impuestos a los ricos no son inocuas. Estados como Nueva York o como California, que han ido subiendo cada vez más los impuestos a los ricos, han ido experimentando en consecuencia migraciones, huidas de esos ricos hacia otros estados como Texas o Florida, de tal manera que sus bases imponibles se van diluyendo. O dicho de otra manera, matas a la gallina de los huevos de oro para financiar una subida permanente del gasto, pero en el futuro te encuentras con que ya no hay gallina y no puedes seguir financiándola. Y por último, este grupo de socialistas también aboga por incrementar el salario mínimo federal hasta $30 la hora. Tened en cuenta que en estos momentos el salario mínimo federal se ubica en $7,5 la hora. Es decir, están planteando multiplicarlo por 4. Y si bien la literatura económica sobre los efectos de subidas moderadas del salario mínimo es controvertida, en el sentido de que no toda subida del salario mínimo incrementa el desempleo, se pueden reducir las horas trabajadas, se pueden incrementar los precios a los que venden sus productos aquellas empresas que padecen una subida del salario mínimo, se pueden cancelar determinados complementos salariales, como por ejemplo en Estados Unidos un seguro sanitario más barato de los que costea la empresa, o se puede intensificar la carga de trabajo sobre los trabajadores, de tal manera que sí, cobras más, pero tienes que trabajar mucho más a destajo. Si bien la literatura sobre el margen de ajuste de una subida moderada, modesta del salario mínimo es controvertida, hay resultados plurales, subidas muy fuertes del salario mínimo sí tienden a generar desempleo. Y creo que esto es algo de bastante sentido común, porque si no lo hiciera, en lugar de subir el salario mínimo a $30 la hora, lo subiríamos a 100, a 200 o a 500. Que precisamente todos seamos conscientes que esto último supone una reducción al absurdo, es lo que pone de manifiesto que no cualquier subida del salario mínimo puede ser absorbida por el sistema económico. Y aquí se está planteando cuadruplicar el salario mínimo federal. En definitiva, el Partido Demócrata de los Estados Unidos se está radicalizando extremadamente hacia la izquierda, en parte como reacción al trumpismo y en parte porque esta propia formación política ha sido descabezada y por tanto está siendo colonizada por un grupo ideologizado y organizado que sí es capaz de plantear a la población una alternativa discursiva, aunque sea en el fondo un desastre, frente a una oligarquía vieja del Partido Demócrata que ha perdido su capacidad para conectar con la población. Y el problema no es solo que el Partido Demócrata de los Estados Unidos se vaya escorando cada vez más a la izquierda. El problema tampoco es solo que Estados Unidos, si finalmente llega a la presidencia alguien de esta facción de los socialistas, se termine escorando muy a la izquierda,
El problema, sobre todo, es que lo que suceda en Estados Unidos nos terminará influyendo de rebote, de tal manera que esas malas ideas políticas y económicas terminarán siendo exportadas, corregidas y aumentadas a Europa. Es decir, que por desgracia nosotros también podemos terminar pagando los platos rotos de este auge del socialismo en los Estados Unidos.